¿Qué tal, amigos de Ecoeconómico? Pues el día de hoy vamos a hacer un análisis, vamos a comentar, vamos a revisar las condiciones económicas que manifiestan los estados en el primer trimestre del presente año, que es el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es claro que el contexto económico en el cual se enmarcan las entidades federativas del país pues tienen una condición macroeconómica complicada, en plena recesión, que permea de manera negativa a las entidades de la República. En el segundo trimestre ya hay un dato confirmado de cómo la economía nacional desciende de manera drástica en 18.9%. Y en el recuento, en el balance del primer semestre del presente año, en relación al mismo periodo del año pasado, la economía disminuyó 10.5%. Prácticamente todas las expectativas, las estimaciones, las proyecciones, los pronósticos sobre comportamiento económico se están comprobando. Hay muchas estimaciones de expertos del sector público, del sector privado, de organismos internacionales. Hay coincidencia. Este retroceso pues tiene un impacto muy significativo en los estados del país y prácticamente le generan también procesos productivos que se van en reversa, retroceden en el comportamiento económico y evidentemente prácticamente todos los indicadores económicos pues se caen, disminuyen de manera muy importante. En el ámbito de la producción de bienes y servicios, en la generación de empleo formal e informal, en la inversión productiva privada y pública, en las exportaciones de mercancías. Y pues hay que tener muy claro que el comportamiento que está manifestando la pandemia del COVID-19 pues está perjudicando de manera drástica. Aquí hay un elemento que no hay que perder de vista. Hay la evidencia suficiente para establecer que los daños económicos que se están observando tienen una correlación muy alta con la duración, el tiempo, el comportamiento que está teniendo la COVID-19. Eso es una referencia que no hay que perder de vista, porque conforme más tiempo dure la pandemia, los daños económicos en los estados de la República y por consecuencia en el país van a ser muy, muy severos. En este recuento del primer trimestre del 2020, observamos varios aspectos a destacar. 16 estados de la República manifiestan comportamientos por arriba de la tasa nacional. 16 estados. Lo que hay que también subrayar es que de estos 16 estados, 5 marcan o manifiestan crecimientos positivos. Guanajuato tiene un crecimiento marginal de 0.1%, Veracruz de 1.7%, Sonora de 2.1%, Colima de 2.6%, Tabasco de 3.3%. El resto de entidades, desde Chihuahua hasta Michoacán, las caídas van desde menos 0.3% hasta el 1.4%. Esto es muy importante destacar porque el año pasado para un primer trimestre eran 18 las entidades federativas que tenían comportamientos por arriba de la media nacional. Sin embargo, la mayor parte, mejor dicho, todos marcaban comportamientos positivos.
En este análisis observamos que 16 estados del país tuvieron tasas menores a la registrada a nivel nacional. Esto significa que todos estos manifestaron tasas negativas en el primer trimestre del presente año. La Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, hasta Baja California Sur, podemos observar, han tenido o han manifestado decrecimientos en este periodo. El año pasado solamente 14 manifestaban comportamientos, tasas por abajo del promedio nacional, pero con la característica que una buena parte de ellos tenía tasas positivas. Este primer trimestre, con la excepción de las actividades del campo, las industriales y las actividades de servicio tuvieron realmente en los estados comportamientos muy adversos y tienen que ver fundamentalmente con lo que manifiesta la economía nacional. En este primer trimestre, las actividades del campo a nivel nacional tuvieron un crecimiento del 1.4%, pero 22 estados del país reportaron crecimientos positivos. Fue lo que ayudó a que la tasa de crecimiento de las actividades primarias fueran positivas. Pero en el primer trimestre, el Producto Interno Bruto Nacional reportó una caída del 3.5% en las actividades industriales. En este caso, 25 entidades federativas tienen tasas negativas y además son tasas muy pronunciadas. En la parte de los servicios, la economía nacional tuvo una caída del 1.2% y observamos en este periodo que 22 estados tuvieron tasas negativas. Un panorama económico en el primer trimestre muy desfavorable, que evidentemente perjudica la parte laboral, perjudica la capacidad de consumo, elementos clave, digamos, para una recuperación económica. Para el segundo trimestre las condiciones son difíciles, como ya lo comentamos. Hay un segundo trimestre donde la economía nacional disminuye 18.9% y esperamos que el conjunto de las actividades estatales van a andar en esa línea, es decir, en caídas promedio del 19%. Un pésimo dato para las condiciones económicas en las cuales se están desempeñando en este periodo reciente los estados del país. Malas noticias, estaremos atentos sin duda al análisis, al comportamiento de los principales indicadores económicos y estaremos evidentemente analizando con ustedes esta condición económica de los estados. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.